Muy bien. Nos toca hoy la clase conclusiva de este curso sobre el origen y sentido de la universidad. Yo quiero hacer dos cosas fundamentalmente en esta clase. La primera, hacer una recapitulación con algunas precisiones de todo lo que hemos oído a lo largo del curso. Y en segundo lugar, una reflexión teológica acerca del tema que hemos abordado. Pero este curso, como lo dice la hoja del esquema, lo hemos hecho en conmemoración del centenario de nacimiento de Monseñor Juan Carlos Ruta y del cincuentenario del Instituto de Teología de la Arquidiócesis de La Plata, que vemos aquí en su sede original, ¿no? Y cuyo salón de actos, en realidad el salón de actos de la Junta Catequística, de la cual el Instituto es el órgano formador, nos ha acogido a lo largo de todo este curso. Por eso quería empezar esta clase, que es una clase más bien de meditación sobre el asunto que nos ha ocupado a lo largo de este curso, con un pequeño y modesto homenaje a este instituto y a su fundador, Monseñor Juan Carlos Ruta. Así que voy a leerles unos versos que quieren hacer una semblanza del espíritu originario del instituto, como sede de la contemplación y de la reflexión teológica en la ciudad de La Plata. Catedralicia sombra ampara su perfil entre las calles, y lo que más asombra es la hondura de valles que traza para que hables y no calles. En la ciudad transida de inquieto ardor y voces destempladas, convoca a su manida las almas traspasadas por tu luz y tu voz, por ti llamadas. ¿Qué fuera la ciudad si tú no la tuvieras de tu mano? ¿Qué fuera sin verdad, sin tu amor sobrehumano, sin el cual todo es hueco, torvo y vano? Ovejas sin pastores es lo que somos si tu voz no suena, pero hay claros dolores en la cruz de tu cena que la sustentan alta, limpia y buena. Y porque tu palabra pueda colmar de luz la tierra oscura, la mirada que labra surcos de verdad pura ha de afinar teológica procura. En memoria sapiente quiso su padre que con casta vida viviese de la fuente a la doctrina unida del catecismo, a su servicio asida. Como en Alejandría, en tiempos que nos fundan augurales, teológica maestría asume los caudales de la bella cautiva sin sus males. Y en sencillez cristiana pone a los pies del Evangelio el todo de la pobreza humana que haces tú rica al modo de tu reino que hace sabios del lodo. Y así trazas su seña en los aires platenses que le ciñen la silueta cual peña que a sólidos constriñen corazones de fe que al tiempo riñen. En la cima capilla y en lo profundo el claustro silencioso definen la sencilla vertical del umbroso empeño que hacia ti sube estudioso. Y en medio el salón claro, hispánico y austero en su nobleza, entrega como un faro a la ciudad que reza ciencia de fe que alumbra tu belleza. Danos, Cristo, la fuerte grandeza de alma para el fiel combate. Danos contra la muerte el ágape que embate y contra el malo nos da fiel rescate. Y dánoslo en la luz de tu palabra altísima transido, acrisolado en cruz, 7 veces pulido y hecho hondo cántico a tu canto unido, para que el coro amante por ti, Señor, entone la alabanza en gozo contemplante, en sólida esperanza de la trina unidad, su bienandanza. A partir de aquí voy a tratar de señalar algunas líneas de reflexión sobre
todo lo que hemos oído en este curso, ¿no? Hemos oído acerca de los orígenes de la institución que llamamos universidad. La hemos visto nacer entre los siglos XII y XIII, con sus primeros ejemplares, ¿no? Bolonia, París, Oxford, Salamanca. Y luego hemos seguido en el decurso histórico, precisamente a la Universidad de Salamanca, cuyos 800 años se conmemoran en el año que corre. Y hemos oído también cómo Salamanca se fue desarrollando y fue perfeccionando su perfil de universidad hasta llegar a ese esplendor de gran sede de la teología que la caracterizó entre los siglos XVI y XVIII. Y después hemos visto cómo la universidad se traslada a los reinos de Indias, a nuestras tierras americanas. Y especialmente hemos oído acerca de la historia de la Universidad de Córdoba del Tucumán, ¿no? La única de las universidades fundadas en aquel entonces que quedó en el territorio de la República Argentina. Y finalmente hemos visto cómo en los últimos siglos la universidad ha ido perdiendo su perfil original, su sentido originario, y ha sido transformada sucesivamente en otras cosas distintas. Lo primero que quería destacar es que este curso ha procurado darnos una línea histórica para ubicarnos en relación con el tema del origen y del sentido de la universidad. Una línea histórica que nos permita hacer un discernimiento de lo que podríamos llamar la forma originaria de la universidad y las formas más o menos degradadas o deturpadas, como dirían los musicólogos, ¿no? Es decir, que han perdido su forma original y han sido convertidas en algo menos pleno, menos perfecto, menos noble, e incluso en algo antitético con lo que han sido originalmente. Esto de el algo antitético hay que entenderlo históricamente con la profundidad de vida, porque adviértase que no se trata solamente de que se haya perdido cierto esplendor, sino que hay una transformación deliberada de una cosa en otra. El signo de la expulsión de la teología de la universidad no es un signo cualquiera, es un signo crucial, porque la expulsión de la teología de la universidad es la expulsión de la fe cristiana de la universidad. Y eso quiere decir la expulsión de la fe del ámbito de la inteligencia humana. O sea, no es un fenómeno cualquiera. Es un hecho de vastísimos alcances. En la clase pasada, el profesor Mayahuergo citó un libro de Bocos, en el cual se habla de distintos tipos de universidad, ¿no? Se hace una tipología. Esa tipología abarca la universidad originaria, la universidad teológica. Después, una universidad que en lugar de ser teológica es filosófica, y el filosófico habría que ponerlo entre comillas, porque ahí se trata no de la filosofía en el sentido propio que habitó desde el origen en la universidad, sino de una filosofía que pretende ocupar el lugar de la teología según un ritmo racionalista. Pero después viene una universidad que no es ni siquiera filosófica en ese sentido, sino científico-positivista, donde las ciencias positivas desplazan
a esa filosofía racionalista, por lo menos en apariencia, porque la ideología que sustenta ese cientificismo positivista no es otra que el filosofismo racionalista. Luego tenemos una universidad puramente pragmática, profesionalizada, que se justifica simplemente por su utilidad social. Claro, hay unos dicen, pero bueno, eso es útil, claro. Una universidad que forma profesionales de distintas ramas de la actividad humana, ¿no? Esa universidad es que se ha transformado en una suerte de academia profesional, ¿no? De múltiples profesiones y oficios. Carece de unidad espiritual, a su vez. Y podríamos decir que no del todo y no siempre. ¿Por qué? Porque viene la última transformación de la que habló el profesor Lucas, ¿no es cierto? Esa transformación revolucionaria, que es la que se inicia en el siglo XVIII con la universidad. Esa que aparece en Córdoba en el año 18, pero ya preparada ampliamente por fenómenos anteriores. Porque ahí, ¿qué es lo que vemos? Una universidad que se transforma en instrumento de ingeniería social, de transformación de la mentalidad y de la vida de la sociedad. No se trata ya solamente de una cuestión que podríamos situar en el plano de cómo se concibe el conocimiento humano. De hecho, ya con la versión pragmática, la universidad deja de ser primariamente ordenada al conocimiento y está ordenada, como dije, a surtir de profesiones y de gentes con cierto oficio o arte a la sociedad. Esto, a su vez, al ser tomado como un instrumento de transformación de la sociedad, de las mentalidades, de las costumbres, de las leyes, se transforma en un órgano ¿de qué? En un órgano, como dije, de la ingeniería social, de la transformación o construcción de la sociedad por parte del Estado o del poder que está detrás de la universidad, que puede ser el Estado u otro. Porque hay múltiples poderes detrás de las universidades hoy día, no solo estatales, sino también mundiales, internacionales, empresariales. Frente a toda esa transformación, reaparece la universidad católica, es decir, la universidad como fue en el origen, pero es la misma que fue en el origen. Y ahí se nos plantea otro horizonte problemático también, porque hasta qué punto esa universidad no tiene que acomodarse a la realidad de las otras universidades para poder existir con el nombre de universidad. Y entonces es una universidad según el arquetipo original o no, o es una universidad de alguno de los otros tipos a la cual la teología se le agrega como una suerte de apéndice foráneo que no modela el conjunto de la cultura, que no culmina sapiencialmente el conjunto de los saberes, que no forja la vida de la sociedad y de la universidad. Ahí viene otro problema, la sociedad y la universidad, ya voy a desembocar en eso, sino que es nada más que un añadido. Estos son problemas que hay que pensar, y a mí me parece que sí. Cuando se disciernen los tipos de universidad, estamos hablando de una tipología. Toda tipología, para ser llevada a la realidad, implica un salto. Cuando uno va a la realidad, suele decirse, no hay tipos puros. Y bueno, puede haber casi también puede haber. Pero en general la realidad singular es compleja. Y sobre todo si vamos a la singularidad de las personas o de los acontecimientos concretos. Cuando uno tipifica no quiere decir que el conjunto de la realidad tiene que ser encajado en el tipo. No. Ni mucho menos que todo singular quepa en el tipo. Por supuesto que no, porque toda institución tiene una complejidad real que excede cualquier tipología. Eso lo digo para que no se traslade de una manera mecánica
un análisis general tipológico a la realidad concreta. Porque en toda institución concreta caben la justaposición, la imbricación, la complicación de múltiples tipos y de múltiples aspectos de la realidad. Eso es lo que pasa de ordinario. Sobre todo cuando son instituciones grandes, importantes. Sin embargo, la advertencia de los tipos no deja de ser, como la línea histórica, un criterio de discernimiento. La universidad vista históricamente tiene un arquetipo originario. Yo hice alusión hace un momento a que expulsar la teología de la universidad implica disociar la fe de la cultura intelectual. Y ahí he usado un concepto que es el de cultura. Eso también hay que discernirlo con suficiente lucidez, porque cultura no es cualquier actividad humana. Ese es el concepto, digamos así, etnográfico de cultura. Cultura es todo lo que hace el hombre, y no es así. Cultura en el sentido clásico no es todo lo que hace el hombre, porque lo que hace el hombre puede ser cultura o anticultura. Puede ser perfectivo del hombre en orden a su fin último, o puede ser imperfectivo del hombre. Lo que hacemos los hombres no es siempre un buen cultivo de nuestra naturaleza y de los dones que Dios nos ha dado en orden al cumplimiento de su designio. No, eso es cultura en sentido positivo. Lo que hace el hombre en general es lo que hacemos los hombres. Y eso puede ser bueno o puede ser malo. Puede ser cultural o anticultural. Esto es otro concepto que a mí me parece importante recuperar y restablecer en relación a la contemplación del problema de la universidad. No tener un concepto meramente descriptivo de cultura, todo lo que hace el hombre es la cultura. No, señor, no. Es un concepto, insisto, meramente descriptivo de cultura, que en gran medida traslada la palabra para encubrir bajo el nombre de cultura, sobre todo desde las concepciones del relativismo cultural, todo lo que hace el hombre, o cualquier cosa que quiera ser conectada con esa etiqueta, es cultura. Pero, para conservar el sentido propio del término, que es nuestra traducción de la humanitas latina y de la paideia griega, hay que tener en cuenta que eso significa algo que es perfectivo del hombre, es un esfuerzo por perfeccionar al hombre como hombre. En el fondo es siempre lo que se busca, con verdad o con error, pero es siempre lo que se procura de alguna manera. La paideia cristianamente asumida ya desde los orígenes patrísticos es de alguna manera la fuente de la vida de la universidad. Porque la universidad, como dijimos en la primera clase, es scholé, es comunidad contemplativa del ser de las cosas. Y por lo tanto está dedicada a un aspecto de la paideia, que es el aspecto intelectual primariamente. Pero si está cristianamente asumida la paideia, está ligada a la fe. Y no solo ligada a la fe, sino culminada por la fe. Y la ciencia de la fe es la teología. Ahí se diseña una jerarquía de saberes. Una jerarquía de saberes. Fíjense que uno de los aspectos más propios de la transformación histórica que se ha dado es la destitución de toda jerarquía de saberes. No hay jerarquía. Hay multidisciplinariedad, interdisciplinariedad, convergencia de disciplinas, pero nunca un orden jerárquico, por lo menos en apariencia. En realidad hay una jerarquía que se presupone, y es la de la ideología sobre todas las disciplinas. Y eso, si uno se acerca más profundamente al asunto, lo puede detectar con toda claridad. Y por eso por una ley del espíritu humano, que busca tener cierta visión del conjunto, ¿no? Porque si no, no sabemos ni de dónde venimos, ni a dónde vamos, ni dónde estamos pisando. Entonces, o hay una síntesis desde la verdad y desde la luz que viene de lo alto, o
hay una síntesis que ensaya el hombre de alguna manera, o la síntesis queda sustituida por una ideología que lo abarca todo. Otro fenómeno que llama la atención es la multiplicación de las facultades en la transformación de los últimos siglos. Porque cuando estudiamos la historia de la universidad vemos que las facultades originales son unas poquitas. Tenemos la teología, tenemos las artes presididas por la filosofía, tenemos el derecho y la medicina. Y se acabó. No más. En cambio, en las universidades de hoy día tenemos multiplicidad de facultades. Ese es un fenómeno ligado necesariamente a la supresión de la jerarquía de los saberes, es un fenómeno separable de eso y que puede ser perfectamente ordenado según el espíritu tradicional. Ese es un problema que también hay que reflexionar. Porque en realidad, tal como se ha dado históricamente el fenómeno de la multiplicación de las facultades, por lo menos parece tener cierta relación con la desaparición de eso que he llamado el orden jerárquico del saber y de los saberes ligados a la sabiduría. ¿Por qué solamente esas facultades existían? ¿Por qué no otras? ¿Y por qué se tiende a que todas las profesiones y oficios de cierta relevancia estén en la universidad? Uno puede decir, ¿y por qué no? Acá hay toda una serie de cuestiones. Primero que nada, el estar en la universidad la hace mejor a la profesión o oficio. Eso partiría de un cierto prejuicio. Lo que no pasa por la universidad es inferior, ¿no? Y es así. Segundo, el hecho de que una profesión esté puesta en la universidad, si uno lo considera históricamente, y sobre todo desde la universidad profesionalizada según el modelo napoleónico, ese es un hecho histórico, es una manera de poner todos los oficios y profesiones bajo el control de ¿quién? Y del Estado, que las regula todas, las maneja todas, e incluso establece los contenidos de todas. ¿Está claro eso? Oficios y profesiones que eran libres, no dependientes más que de la ley general, pasan a estar manejados por un ministerio de educación o por un consejo nacional universitario o por lo que sea, como se llame el organismo de turno. Es decir, quedan bajo el control del Estado. Otro problema que hay que reflexionar, ¿sí? Porque así fácilmente después se transforman en instrumentos ¿de qué? De la ingeniería social, de la transformación revolucionaria de la sociedad, porque los contenidos que se le ponen a las profesiones o oficios también vienen de cierta ideología. ¿Se advierte esto? Son problemas que lo que hay que hacer, me parece a mí, es enfrentarlos para poder discernir la realidad, simplemente. Yo he dicho los contenidos. Si uno ve más de cerca la problemática esta, los contenidos de los oficios o profesiones son indistintos o reflejan el influjo de las transformaciones ideológicas. Y más bien parece esto segundo. Si uno piensa, por ejemplo, lo que son las facultades de derecho en nuestro país, digamos nuestro país para no hablar de otro lugar, pero en nuestro país, el derecho como se enseñó tradicionalmente y el derecho como se enseña hoy es lo mismo. No, por supuesto, porque la sociedad cambia. Sí, la sociedad cambia. Más bien, la sociedad cambia porque se la hace cambiar si usted hace entender a los que son de la profesión jurídica que el derecho es esto y no es otro. ¿Se ve? Usted dice, porque la sociedad cambia, entonces hay que adaptarse. Pero es que a la sociedad la hace cambiar la propia universidad también. Ese es un fenómeno del que no hay que desligarse. Porque si yo le enseño a los abogados que el único derecho es la ley que ponemos los hombres, eso suele llamarse positivismo jurídico, ¿no? Es inmanentismo jurídico. No hay más ley que la ley que establece el Estado. La legislación solamente surge del Estado.
Eso llevado al plano del derecho funciona hoy día, funciona amplísimamente porque el grueso de los abogados de nuestro país entiende que es así. Si usted habla del derecho, ¿de qué habla? Del derecho natural, del derecho divino positivo, o sea, de la ley de Dios. No, eso es para el que cree. El derecho es otra cosa. No, es exactamente al revés. Y fíjense que acá se juega una cuestión que también es importantísima, que es la del realismo. ¿Lo realista es ver el derecho como lo que hacemos los hombres? ¿O lo realista es entender desde la contemplación teológica que el derecho fundamental es el orden de lo justo establecido por Dios en la creación? ¿Cuál es la realidad? Y la realidad profunda es la que nos deja ver la fe, no la otra. La otra es una ilusión y es un error que hace pasar por derecho lo torcido, según la voluntad del poder humano de turno, y nos hace creer que es ley lo que no es ley, y da el nombre de ley a lo que no es ley. Estoy hablando solamente del derecho, ¿no? Y eso se puede trasladar a todos los oficios, a todas las profesiones que se forman en la universidad de alguna manera, para no hablar de las disciplinas que son propiamente especulativas, como puede ser la filosofía, la historia, la filología, la lingüística, etc. Con la medicina podríamos decir algo análogo, pero no me voy a detener en eso. ¿Cuál es la concepción del oficio del médico? ¿Cuáles son los límites morales del oficio médico? ¿Para qué el médico se ocupa de la salud humana? ¿En orden a qué? El servicio que hace el médico a la salud humana, ¿cómo se entiende? ¿Es indistinto cómo forme la universidad, los profesionales? ¿A eso es lo que quiero saber? ¿Para cómo marcha la sociedad? Ciertamente que no. Y ahí hay un influjo no solo en el ámbito de la formación intelectual, sino en el ámbito de la vida práctica, de la vida concreta de la sociedad. Eso no solo hace a los contenidos de ciertas disciplinas, hace a la existencia de ciertas disciplinas inclusive. Porque ciertos contenidos ideológicos se hacen circular académicamente inventando disciplinas. Eso es más grave todavía. Forjando disciplinas enteras y hasta profesiones enteras. Todos esos problemas que rodean a la universidad los tenemos que contrastar con otra cosa también, otro punto de reflexión, y es el carácter humano de la institución universitaria. Porque adviértese que la universidad no es una institución divina, ¿no? Es una institución humana. La universidad en sentido estricto, como corporación de los que enseñan y los que aprenden, es una institución humana, de derecho humano, quiero decir, ¿no? ¿Tiene algo divino en su raíz? Sí, señor, claro que sí. Tiene una raíz establecida por Dios que es el orden del espíritu humano a la verdad. Eso sí no lo establece el hombre. Eso está sellado en la naturaleza del hombre tal cual Dios la ha creado. Pero la institución concreta es una institución humana, que es fruto de la cristiandad. En ese sentido es una institución humana bajo el impulso de la gracia. Pero ese carácter humano se refleja también en los conflictos y problemas que tiene la universidad desde sus orígenes. Eso lo hemos oído aquí también. La universidad no es una institución aproblemática desde su origen. Tiene problemas que son propios de la condición humana y de la naturaleza humana. Conflictos, dificultades, necesidades de sustentamiento material. Problemas de conducta, ya sea de los profesores, ya sea de los alumnos. Transformaciones de las instituciones gubernativas de la universidad. Ese es otro tema interesantísimo que hemos visto desfilar ante nuestros ojos, ¿no? Porque fíjense cómo la universidad del origen, en la que pacíficamente y sin que a nadie le escandalizase, pues los alumnos participaban en el régimen de la universidad, ¿no? No es en absoluto lo mismo que la universidad en la cual esa participación se toma como un instrumento de la transformación revolucionaria de la sociedad.
Claro, no son dos cosas totalmente distintas, aunque parezcan superficialmente la misma, ¿sí? Pero esas dificultades humanas son propias de la institución como tal, de toda institución humana, podríamos decir. Lo que aflige, o por lo menos lo que a mí me aflige y me lleva a todas estas reflexiones y a este curso también, a plantear el curso, de la universidad no es la existencia de dificultades humanas que se dan siempre, diríamos. El advertir eso, fíjense, nos permite advertir que siempre ha habido dificultades planteadas por la condición humana en la universidad, por supuesto, siempre las ha habido y siempre las habrá, como las hay en todo gobierno humano y en toda institución humana, desde luego. Eso nos tiene que servir para advertir que si existiendo esas dificultades, ayer, hoy y mañana, la universidad pudo ser lo que alcanzó a ser desde el punto de vista de su significación espiritual en la cristiandad, nuestra flaqueza humana no es excusa para que hoy día no pueda hacerlo. Acá con la historia pasa algo que a mí me parece importante explicitar. Cuando uno contempla históricamente la realidad humana, puede tomar dos actitudes totalmente distintas al ver los problemas y conflictos que ha habido en la historia, ¿no? Una actitud posible es destacar las dificultades que había en el pasado para decir, bueno, estamos más o menos igual hoy día porque siempre pasa lo mismo, ¿no? Ahora, ese estamos más o menos igual si se refiere a la constante de la condición humana, que ya decía Tucídides, y siempre se puede advertir, porque la condición humana y la naturaleza humana son siempre la misma, desde luego. Pero estamos en lo mismo en cuanto al esfuerzo por ceñirnos a la verdad. Estamos en lo mismo en cuanto al el empeño en vivir cristianamente y en pensar cristianamente y en llevar esa luz al conjunto de la sociedad y en procurar que tenga vigencia social, política, jurídica, que impregne el conjunto de la cultura. ¿En eso estamos en lo mismo o no? Eso es otra cosa que hay que reflexionar. Porque si no, el advertir la flaqueza humana puede transformarse fácilmente en una excusa para nuestra desidia o para nuestra poca laboriosidad o para nuestra falta de empeño, de compromiso en buscar que la verdad reine. Y entonces ya usamos la historia para acomodarnos nosotros o para sentirnos cómodos. Y yo creo que la historia, el estudio y la contemplación de la historia no es para eso, es exactamente al revés. Si el estudio de la historia nos hace sentir un poco incómodos con nosotros mismos, en mi opinión no tiene mucho sentido hacerlo. ¿Está claro lo que digo? El contraste con el pasado y con los modelos del pasado es para eso, para tomar ejemplo, creo yo, ¿no? En ese sentido que decían los antiguos que la historia es maestra de la vida, magistra vitae. Y el último punto de la recapitulación que quería señalar es retomando aquello que decía Alfonso el Sabio en las partidas, ¿no? Lo dije yo en la primera clase, lo han retomado después el profesor Goupil, por ejemplo, y creo que el profesor Gómez también, Mariano Lucas también, porque cuando hablan las partidas de los estudios generales señalan una idea fundamental: el cultivo del conocimiento de Dios, del saber teológico, tanto natural como sobrenatural, lo dice así explícitamente, ¿no? Es un bien supremo para la vida de la sociedad. Tiene que ver con el bien común. Otro problema es qué noción de bien común tenemos. Cuando hablamos del bien común, ¿hablamos de la verdad? ¿O cuando hablamos del bien común pensamos simplemente en el Producto Bruto Interno y en el mercado de valores? Ese es otro problema que hay que pensar. Cuando la universidad habla del bien común, cuando la sociedad habla del bien común, ¿de qué habla? ¿Hablan las dos de lo mismo o no? ¿Y en qué sentido uno influye en lo otro? ¿Tenemos el sentido cristiano del bien común? La universidad promueve ese sentido.
Bien común, por definición, recordemos, es el bien que perfecciona al hombre como hombre. Y por eso es común a todos los hombres. No es bien de este oficio, de esta profesión, de este sector o de este otro sector, sino que es el bien que planifica al hombre como hombre. Y en ese bien común hay una jerarquía de bienes, por supuesto, porque hay bienes que no son planificativos de nada, son meramente medios necesarios para la subsistencia. Esos son los ínfimos bienes, necesarios ciertamente, pero son los inferiores. La sociedad bien ordenada, con justicia, tiene que garantizar que esos bienes estén a disposición adecuadamente y proporcionalmente, según justicia, proporcionalmente, de los miembros de la sociedad. ¿Pero ese es el bien común? No. Eso es nada más que una condición necesaria de que la sociedad subsista. Apenas. El bien común tiene que ver con lo que perfecciona al hombre como hombre y por lo tanto está integrado fundamentalmente por bienes de orden espiritual, bienes de orden intelectual, de orden moral, y tiene como fundamento siempre el bien religioso. Es decir, el bien que liga al hombre con Dios, que es el bien sumo, y por tanto es el bien comunísimo, y la fuente de todo bien común. De ahí la importancia del conocimiento de Dios que destacaba Alfonso X el Sabio para toda la vida social. Y de ahí el problema o el conflicto terminal, escatológico. Y con esto ya introduzco la segunda parte con que quiero terminar. Escatológico, que tiene este conflicto. Porque si usted, en lugar de ordenar toda la contemplación humana hacia Dios, a Dios lo excluye del lugar de la contemplación, ha planteado un problema secundario, pequeño, no, ha planteado un problema terminal, último. Y la conciencia de esto, me parece a mí que es importante retenerla de este curso. Es un problema final. Y con esto sí entro en la contemplación propiamente teológica que yo quería hacer en relación con todas estas problemáticas, que se pueden seguir profundizando, se pueden ahondar en múltiples perspectivas y a las que se pueden aportar desde distintos lugares muchísimas cosas. Es una problemática que queda planteada, eso es lo que digo, no agotada, presentada. Porque el tema de esta clase es ¿para qué universidad? ¿Para qué universidad? Mire, eso desde el punto de vista teológico se contesta muy sencillamente. Porque hay que partir de un principio que ya mencioné. La universidad es una institución humana con un fin divino humano en su origen, porque es una institución de la cristiandad. Un fin en que todo el fin natural de la contemplación de la verdad es asumido por el fin sobrenatural. Claro. Y por lo tanto, ¿cuál es el fin? Y como de todas las cosas del tiempo hay un único fin, que es el reino de Dios. ¿Para qué universidad? Y para el reino de Dios. ¿Para qué va a haber universidad? Cristianamente hablando no se puede dar otra respuesta. ¿Para qué universidades? Y claro, si uno lo piensa cristianamente, el problema no tiene otra respuesta. ¿Para qué universidades? Y pero hay muchos otros fines que se pueden perseguir. Muchos otros, sí. Muchos otros fines, pero yo voy a hacer una lectura. Porque el primer punto que puse allí en el esquema es un texto del Evangelio de Mateo. Estamos en el Sermón de la Montaña, ¿sí? Que empieza en el capítulo 5. Esto está en el capítulo 6. Viene inmediatamente después de la instrucción que nos da el Señor de cómo orar, es decir, de la enseñanza del Padre Nuestro. Capítulo 6 del Evangelio según San Mateo. Y hay unas palabras del Señor que dicen: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será dado
por añadidura. Entonces lo que yo quería es situarnos desde la perspectiva de esta sentencia de nuestro Señor Jesucristo, en relación con la universidad. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será dado por añadidura. Voy a leer desde el 25 al 34 del capítulo 6, que dice así: Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. Por ventura la vida no vale más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Poned los ojos en las aves del cielo, que ni siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso vosotros no valéis más que ellas? ¿Y quién de vosotros, a fuerza de afanes, puede añadir un solo codo a la duración de su vida? Y por el vestido, ¿a qué preocuparos? Considerad los lirios del campo cómo crecen. No se fatigan ni hilan, y yo os aseguro que ni Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy parece y mañana se echa al horno, Dios así la viste, por ventura, no mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os acongojéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, pues tras todas esas cosas andan solícitos los gentiles, que bien sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y esas cosas todas se os darán por añadidura. No os preocupéis pues por el día de mañana, que el día de mañana se preocupará de sí mismo. Bástele a cada día su propia malicia. Claro, como todos los textos del Evangelio, yo no pretendo hacer una exégesis del texto ahora, no es eso. Lo he leído simplemente para traer a nuestro espíritu algo que tenemos en el oído, obviamente. Son palabras que hemos oído muchas veces. Pero esas palabras que hemos oído muchas veces, que están en nuestro oído, las oímos. El que tenga oídos para oír, que oiga, dice el Señor en el Evangelio muchas veces. Y eso es algo que tenemos que pedir siempre a Dios, que nos dé oídos para oír, porque oímos pero no oímos. Yo estoy haciendo la corrección de unas clases que dimos en el RUT hace años sobre las parábolas de Jesús. Estoy haciendo la corrección del texto para la impresión. Y en la clase que dio sobre las parábolas la parábola llamada del sembrador, ordinariamente, dice una cosa que es impresionante. Está hablando de la explicación que hace el Señor de la parábola, ¿no? Y llega al punto en el cual explica nuestro Señor qué significa la semilla que cae entre espinos, ¿no? Que son las preocupaciones de la vida que ahogan la palabra de Dios, ¿no? Entonces, y las preocupaciones de la vida son ¿qué? Y todo esto que acabamos de oír acá, ¿no? Las preocupaciones de la vida. Y entonces pregunta, ¿y entonces quién puede oír la palabra de Dios? Porque las preocupaciones de la vida aflige a todo el mundo, ¿o no? A todos. Y señala, algunos padres de la Iglesia entienden entonces que el que puede recibir verdaderamente la semilla es solamente el monje. Solamente los monjes. Y que gracias a que existen ellos, el resto de la sociedad puede vivir y puede alcanzar la salvación. Y al mismo tiempo añade,
Hoy día hablamos de todas las responsabilidades de los cristianos en la vida social, del laicado, de las responsabilidades de los laicos en la vida civil. Hay documentos sobre eso. ¿Y qué tiene que ver todo eso con lo que dice el Evangelio? Y pregunta, ¿ven por qué hoy día no se puede predicar más el Evangelio? No se puede predicar más. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se va a poder predicar el Evangelio? Es lo que hay que hacer. Se puede o no se, y se debe, claro. Pero ¿qué quiere decir con eso de no se puede? Porque parece que no se puede oír esto. ¿Qué quiere decir? Son palabras que no solo si las oímos realmente nos sacuden por todos lados, sino que parece que nos trascienden de una manera que no podemos ponernos en su escucha. ¿Quién puede oír esto? Estamos como los que le dicen después del sermón del pan de vida, son palabras muy duras de oír, ¿no? Son palabras muy duras de oír. Buscad primero el reino de Dios y todo lo demás se os dará por añadidura. ¿Se puede aplicar en alguna medida la vida cultural, social, que tiene que ver con la universidad? Yo creo que se puede aplicar en enorme medida. Porque gran parte de nosotros pensamos en la universidad básicamente como ¿qué? Y como un instrumento para realizar la vida, ¿no? Nos da un oficio, nos da una profesión, nos da un título con prestigio, ¿sí? Nos permite ¿qué? Esto que dice acá, ¿no? El alimento, el vestido, las preocupaciones del mundo y de la vida. Y si sirve para eso, está fenómeno. Pero de eso se preocupan los gentiles, dice el Señor acá, ¿no? Vosotros no debéis preocuparos de eso, sino buscar el reino de Dios y su justicia, que recordemos, eso sí lo digo, en el sentido bíblico quiere decir el pleno cumplimiento de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, ¿no? Buscad el reino de Dios y su justicia. Lo demás os será dado por añadidura. En el ámbito del conocimiento y de la cultura, ¿entendemos que esto es así también? La palabra de Dios es para nosotros lo que más importa y las ciencias humanas lo que son la añadidura. ¿O nos preocupamos por aparecer sabios delante del mundo con la ciencia humana y si nos queda un ratito para la palabra de Dios se lo damos? ¿Se entiende lo que digo? Ese es un problema que también afecta inclusive a la Universidad Católica, a las instituciones como esta en la que estamos. Si nosotros procuramos ordenar el conjunto de la sabiduría según la sabiduría del reino, o si en cambio nos hacemos portavoces de cualquier doctrina, de cualquier disciplina, de cualquier cosa que circula, porque académicamente eso viste y alimenta. Ese es otro problema. Otro problema. La contemplación teológica no es para suprimir los problemas, sino para verlos desde la palabra de Dios y a veces surgen problemas nuevos, ¿no? Claro, sí, y más profundos todavía. Entonces, si usted... Este es un primer punto que quería destacar, ¿no? Me voy a detener aquí porque quiero avanzar un poquitito. Hay otro texto que quiero aplicar al tema de la universidad. Este primero me parece fundamental. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Si la vida universitaria la hacemos desde la conciencia que oye esta palabra, la oye de verdad, hay muchas cosas que tienen que cambiar, ¿no? Que tienen que ordenarse, según esto. Y quizá, digo otra cosa más, la auténtica recuperación de la contemplación universitaria hasta puede significar algo que pase por otro lado que por lo que se llama universidad. Hoy día, ¿se entiende lo que digo? Porque a lo mejor el prestigio del nombre universidad es nada más que esa preocupación del mundo hoy día, ¿no? Esto aparece de alguna manera en el próximo texto que quiero aplicar a nuestro asunto, porque todo es vuestro y vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. Ahora estamos con San Pablo en la primera a los Corintios. San Pablo acá está hablando de qué?
de las riñas que hay entre los cristianos de Corinto, que si soy de Apolo, si soy de Cefas, si soy de Pablo. Lo que los lleva a tratarlos de niños, ¿no? Ustedes hablan como niños, que no saben de lo que hablan. ¿Sí? No niños en sentido positivo acá, sino niños en sentido de falta de madurez. Pero el texto que a nosotros nos importa aquí dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque santo es el templo de Dios que sois vosotros. Nadie a sí mismo se engañe. Si alguno entre vosotros piensa ser sabio en este mundo, hágase necio para que se haga sabio. Porque la sabiduría de este mundo necedad es a los ojos de Dios, que escrito está: prende a los sabios en su propia astucia. Y otra vez: el Señor conoce los pensamientos de los sabios, cuán vanos son. Así que nadie ponga su gloria en hombres, pues todas las cosas vuestras son, ya sea Pablo, ya Apolo, ya Cefas, ya sea el mundo, ya la vida, ya la muerte, ya las cosas presentes, ya las venideras, todo es vuestro, mas vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Este final luminoso del texto de Pablo dice todo, todas las cosas, fíjense, todas las cosas, las presentes y las venideras, el mundo, la vida, la muerte. Todo es vuestro, mas vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Acá Pablo les está señalando a los cristianos de Corinto la dignidad sublime del ser cristiano. Nosotros como hombres somos, lo dice el mismo Pablo, ¿no? Carne, vasos de barro. Pero por la gracia de Cristo somos lo que somos. Templos del Espíritu Santo, dice al comienzo del pasaje. ¿Verdad? Templos del Espíritu Santo. Y entonces todo es nuestro. Pero ese todo es nuestro tiene un fundamento: que nosotros seamos de Cristo. Y Cristo es de Dios. Esa soberanía, esa reyesía que tiene el cristiano sobre lo pasado y lo venidero, sobre el mundo, sobre la vida y sobre la muerte, es participación de la reyesía de Cristo, ¿no? Estamos en el tema del reino de nuevo. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Pero acá hay un tema que aparece como correlato, y es el de la sabiduría del mundo, entre comillas, y es un tema que viene muy bien para el asunto de la universidad, ¿no? Porque ¿qué es esto que dice? Acá hay dos citas que hace San Pablo en el texto. Que escrito está: prende, atrapa en el puño, a los sabios en su propia astucia. Ese es un texto que está en el libro de Job. Lo dice Elifaz esto. Pero acá, sabios, ¿qué quiere decir? Esos sabios que... La traducción sabios literalmente está correcta, pero nuestra palabra castellana sabio tiene tal prestigio y tales connotaciones positivas que es muy difícil oírla en el sentido que la dice la Escritura del Antiguo Testamento, ¿no? Si dijésemos astutos, prudentes, ¿no? Podría ser más, porque prudencia pueden tener en buen o mal sentido, y astucia mucho más todavía, ¿no? ¿Quiénes son estos sabios a los que Dios prende en su propia astucia? Son los que se creen sabios. Sabio acá tiene un sentido paradojal, ¿sí? No es el que es sabio, que es en el lenguaje de la Escritura solamente Dios, ¿eh? Y el que oye la palabra de Dios y la pone por obra, si es un hombre. Acá sabio tiene un sentido paradojal, por antítesis. Es el sentido, como se suele decir también, suputativo, es el que se pretende a sí mismo sabio, y desde su sabiduría, que se arraiga en él mismo,
pretende enmendarle la plana a Dios. Arma planes contra los designios de Dios y, como dice acá, Dios lo atrapa en su propia astucia. ¿Está claro? Esa es la sabiduría del mundo a la que alude San Pablo. Después hay otra cita: el Señor conoce los pensamientos de los sabios, cuán vanos son. Ahí de nuevo, ese es el Salmo 94. 94 de 70 y Vulgata, ¿sí? 90 y... el Salmo dice ahí, de nuevo, los sabios en sentido paradójico, ¿sí? Cuán vanos son. ¿Y quiénes son esos? Ese Salmo lo vamos a leer al final de la clase, así que brevemente digo, esos presuntos sabios son de nuevo los que se conjuran contra Dios y procuran oponerse a sus designios. ¿Y qué dice de esos? Que son vanos, vanos. De nuevo acá, el texto nos exige una mirada distinta, obviamente. ¿Sí? ¿Qué es sabiduría? ¿Qué es vanidad? ¿Dónde está la sabiduría verdadera? ¿La vida de la universidad tiene que ver con la sabiduría o no tiene nada que ver con la sabiduría? Según su sentido original y su destino propio, la respuesta es claramente afirmativa. ¿Está claro? Pero en su decurso histórico no ha venido a transformarse en gran medida en la presuntuosa sabiduría del mundo o en la sede de eso. Y eso a su vez, como nosotros vivimos en este contexto histórico concreto, no nos puede contagiar a nosotros mismos, que a veces estamos abarcados por la misma sabiduría del mundo y a veces hasta queremos imitar sus astutos planes, nosotros mismos, con buenas intenciones, pero razonamos no según la sabiduría que viene de la palabra de Dios, sino según la sabiduría del mundo. Y entonces desaparece nuestro pertenecer a Cristo y ya no es cierto que todo es nuestro, porque nosotros somos de Cristo y Cristo de Dios. Esto tiene que ver con el tema de qué cosas de la cultura son asumibles cristianamente. En los versos que leía al comienzo, hago alusión a esa imagen de la bella cautiva de Orígenes, que Monseñor Ruta trata en el libro El Ágape en los padres de la Iglesia, en el tomo 1, que está dedicado precisamente a la escuela de Alejandría. Y allí habla de Orígenes y del concepto que tiene Orígenes de el saber de los paganos, de los gentiles, ¿no? Y Orígenes forja, tomando una imagen bíblica, esa idea de que las disciplinas de los griegos, las disciplinas de los gentiles, son como la bella cautiva del precepto de la Torá. Una cautiva de un pueblo vencido por el pueblo de Israel, a que un israelita encuentra bella y la quiere hacer su esposa. Pero esa cautiva, para ser integrada en el pueblo de Dios, tiene que ser purificada. Tiene que abandonar la casa paterna, las costumbres de los padres, y tiene que ser, hay que cortarle las uñas, los cabellos, dice el precepto de la Torá, ¿no? Hay que purificarla para que pueda, tiene que hacer el duelo del abandono de la casa de sus padres, y tiene que transformarse en una israelita, ¿está claro? Es decir, tiene que ser purificada. Y él dice, así son las disciplinas de los gentiles. Pueden contener muchas cosas bellas, pero las tenemos que purificar para asumirlas. ¿Pero qué es lo asumible? Lo asumible es siempre lo que haya de verdadero y de bueno, nunca el error mismo, porque el error no es asumible. El error podrá ser en todo caso un mal en que más tarde o más temprano tropezamos por la fragilidad de nuestra mente, ¿sí? Y por nuestra debilidad humana, pero no algo que podamos buscar deliberadamente, venga de donde venga, y mucho menos algo que podamos asumir, porque es del error que hay que purificar el conocimiento y el saber para poder asumirlo cristianamente. Hay límites de la asumibilidad, no se puede asumir cualquier cosa, eso es lo que estoy diciendo. Y ese es un problema concreto, realísimo de la universidad hoy día. Si usted quiere hacer una universidad cristiana o una escuela cristiana, ¿qué puede asumir de lo que anda circulando por ahí? Cualquier cosa. Y sí, es la cultura, hay que asumir la cultura.
Vuelve el problema de la cultura acá. ¿Cultura en qué sentido? Lo que hace el hombre, sin más. Pero lo que hace el hombre es bueno o es malo, es verdadero o es falso. ¿Está claro? No es cultura en ese sentido. Lo asumible es la cultura, sí, pero cultura quiere decir lo que perfecciona al hombre como hombre. Es decir, lo que hay de verdadero y de bueno y de bello en las obras de los hombres. Que en última instancia viene de Dios también, que es el creador del hombre y el que mueve al hombre a hacer todo lo bueno que el hombre hace. Eso también es teología. Pero quiero terminar con lo que podríamos decir es el aspecto escatológico, como dije, de esta cuestión. O sea, final, terminal. Eschaton, ustedes saben, es un término griego que significa el fin último, ¿no? Cuando se habla de eschatología, en términos teológicos, nos referimos ¿a qué? A los tiempos finales. Este tema de la asunción y de la asumibilidad de la cultura, de los saberes, de las ciencias, de los oficios, de las artes, etc., es un tema que suele relacionarse con otra expresión que quería yo aclarar teológicamente: los signos de los tiempos. Mateo 16. Me detengo brevemente en esto porque es una expresión de la que se viene abusando desde hace décadas, dándole un sentido que ni tiene ni puede tener en el Evangelio. Cuando se habla de los signos de los tiempos, suele entenderse que se trata de las realidades que hoy día nos han llegado por la historia, las transformaciones especialmente que la historia ha hecho y a las que hay que adaptarse. ¿El Evangelio habla de eso? Absolutamente no. Para nada, de nada. No tiene nada que ver con eso. Si se quiere hablar de eso, désele otro nombre, porque si no se abusa de la palabra de Dios, lo cual es un gravísimo pecado. Signos de los tiempos no quiere decir lo que pasa, las novedades que nos trae la historia, la modernidad y sus maneras de pensar, no tienen nada que ver con eso, Y llegándose los fariseos y saduceos con ánimo de tentarle, le demandaron les hiciese ver alguna señal procedente del cielo. Él respondiendo les dijo: al caer la tarde decís habrá buen tiempo porque el cielo se arrebola, y al amanecer hoy tormenta porque el cielo se arrebola con aspecto sombrío. El semblante del cielo sabéis discernirlo, y las señales de los tiempos semeia toncairón, ¿no podéis? Una generación perversa y adúltera reclama una señal, y señal no se le dará sino la señal de Jonás. Y dejándolos se fue. ¿Qué son tas semeia toncairón? Sí, los signos de los tiempos traducimos. Los signos de los tiempos. Tiempo acá está dicho con un término griego, kairos, que no es cualquier tiempo. El kairos es el tiempo como instancia decisiva, o sea, el tiempo en que se juega el sentido último y el destino final de alguien, de algo, en este caso, de la humanidad entera, y precisa y directamente del pueblo de Israel de la antigua alianza. Los tiempos, ¿qué tiempos son esos? Y acá es clarísima la referencia, no es unívoca. ¿De qué tiempo se está hablando acá? Está hablando del tiempo de la llegada del Mesías. ¿Por qué no nos das una señal del cielo? Le dice, ¿sí? ¿Una señal para qué? Para que reconozcamos que eres el Mesías, como dices, ¿no? Y el Señor, ¿qué les dice? Que ya tienen muchas señales, ¿sí? Y al final les anuncia la señal crucial.
que en la perspectiva de Mateo, que esto está tomado del Evangelio de Mateo, ¿no? La señal crucial, ¿cuál es? La señal de Jonás profeta. Está aludiendo a la resurrección, ¿sí? Pero esa señal final es la del cierre definitivo, porque si ustedes van a Mateo, capítulo 28, la resurrección del Señor, ¿cómo es recibida por el pueblo de Israel? Con la conjura final contra el designio de Dios. Cuando los guardias van ante el Sanedrín, ¿qué dice el Sanedrín? Digan que lo han robado. Y hagan decir a todo el mundo que así es. Y desde entonces esa mentira ha venido difundiéndose, dice Mateo. Es decir, fíjense que ahí está la actitud de esos que se llaman sabios paradojalmente, ¿no? Los que conjuran contra el designio de Dios. Una señal. El signo de los tiempos es el signo escatológico, el signo del tiempo definitivo. Acá, recuerden que en la perspectiva del Nuevo Testamento, la escatología tiene dos instancias. Porque el final de toda la creación empieza a cumplirse con la venida primera de nuestro Señor Jesucristo. Pero el final del tiempo queda diferido hasta su segunda venida. Cuando nosotros decimos acá los signos de los tiempos, de la señal escatológica que define, que dirime quién está reconociendo al Señor Jesucristo como Hijo de Dios y Redentor del mundo y quién no. Eso es. La señal es la señal que recibimos ¿para qué? Para reconocer a Cristo como el ungido, el Mesías de Dios y el Hijo de Dios, el Verbo encarnado y Redentor del mundo. Se trata de otros signos, no, son signos además de orden sobrenatural, que Dios nos da para que reconozcamos que Cristo es el Señor. Eso es lo que significa signos de los tiempos. Esa expresión se puede aplicar hoy día a la historia, se debe, pero en el sentido propio. Es decir, en este sentido escatológico cristiano que tiene. Y quiero terminar con las tentaciones del desierto. Otro texto que todos conocemos, tenemos en el oído, en la memoria, ¿sí? La cuarentena del Señor en el desierto, que la encontramos en su relato más extenso y vigoroso en Mateo capítulo 4. Capítulo 4 de Mateo. No voy a leer todo el texto. Simplemente voy a hacer una breve meditación en relación con la universidad. De nuevo, yo acá lo que estoy abriendo son líneas de contemplación, simplemente, ¿eh? ¿Está claro? En relación con buscar el reino de Dios y su justicia, en primer lugar. En segundo lugar, hacernos cargo de la dignidad del cristiano, porque todo es nuestro, pero nosotros somos de Cristo y Cristo de Dios. Y por último, y esa dignidad implica una actitud de eso que se llama parresía en el Nuevo Testamento, la libertad digna de los hijos de Dios frente al mundo y a la presuntuosa sabiduría del mundo. Y por último, esto de las tentaciones, porque las tentaciones del Señor en el desierto son tentaciones mesiánicas. En eso toda la exégesis patrística en el fondo coincide y cualquiera que entienda realmente el texto lo entiende así. ¿Qué significa que son tentaciones mesiánicas? No son tentaciones cualesquiera. Son tentaciones dirigidas al Mesías, al Cristo de Dios. El demonio va a tentar a cualquiera diciéndole convierte las piedras en panes. Imagínese que al hombre vulgar el demonio no lo va a tentar diciéndole eso, ¿no? Si no puede hacerlo. ¿Qué puede hacer? Convierta las piedras en panes. O tírese de lo alto de la cornisa del templo, porque Dios ha prometido que los ángeles impedirán que a su ungido le haga tropezar una piedra. Bien.
son tentaciones dirigidas al Mesías, ¿sí? Y por lo tanto, en la interpretación total, o se dirigen a Cristo o se dirigen ¿a quién? Al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahí es donde nosotros las podemos aplicar. A la iglesia, cuya cabeza es Cristo. Esas son tentaciones para Cristo y para la iglesia. Y como la universidad es un fruto de la cristiandad, la universidad también puede ser sujeto de esas tentaciones en cuanto es universidad que vive en la vida de la iglesia, ¿no? La primera tentación, ¿en qué consiste? Convertir las piedras en pan. Recuerden que fíjense, el texto de Mateo es muy profundo, como si tiene una estructura tan sólida. Empieza diciendo que el Señor ayunó 40 días y 40 noches. Fíjense que se trata de un ayuno claramente sobrenatural. Está en el desierto y ayuna 40 días y 40 noches. Les aclaro, recuerden ustedes que el ayuno se hacía solamente en la tradición semítica, el tiempo cuando se ayunaba, lo siguen haciendo los árabes en lo que llaman el mes de Ramadán, ¿no? Se ayuna durante las horas de luz solar. Se pone el sol y comen como si se acabase el mundo, ¿está claro? Es decir, el ayuno se hace durante las horas de sol. A la noche se acabó el ayuno. La cuarentena del desierto, por eso dice el texto de Mateo, para cualquiera que lo oye en ese contexto histórico, que se sabe que se ayuna así, o sea, ayunó un mes, que dice que durante las horas del día en ese mes ayunó, ¿sí? Para la noche comió, sin duda, claro. ¿Sí? Ayunó 40 días y 40 noches, ¿está claro? 40 días y 40 noches. Eso es Jesús en el desierto de Judá, ¿no? Es un ayuno claramente sobrenatural, insisto. Además está en el desierto, ¿sí? Donde ni agua hay. Entonces, ¿quién sostiene ese ayuno? Y solamente la gracia de Dios, ¿no? El texto se abre con eso y se cierra con que y vinieron los ángeles y le sirvieron, ¿verdad? Y entre estos dos términos que marcan están las tentaciones, ¿verdad? Las tentaciones con las que lo acomete Satán o el diablo, que son los dos nombres que le da el texto de Mateo. Es decir, el adversario y el tentador o el que divide. La primera tentación es que convierta las piedras en panes. Fíjense ustedes, ¿qué quiere decir? ¿Qué tentación es esa? Convierta las piedras en panes. El maligno sabe que tiene la gracia, claro. Sabe que puede obrar obras prodigiosas, ¿no? ¿Y de qué lo tienta? De poner ese poder sobrenatural al servicio de un fin meramente natural, ¿o no? En el fondo es una tentación para decirlo con términos históricos o ideológicos, una tentación de inmanentismo. ¿Está claro? Es decir, de poner su poder de Mesías al servicio ¿de qué? De las necesidades materiales del mundo. Convertir las piedras en panes. Pero él ha venido para convertir el pan en su cuerpo y su sangre, no para convertir las piedras en pan. Ahí hay una tentación constante para nosotros cristianos, ¿se dan cuenta? Nuestro ser de cristianos al servicio ¿de qué tiene que estar? De los bienes del mundo, de las necesidades temporales. ¿La iglesia existe para eso? ¿O para buscar el reino de Dios, su justicia, y que lo demás venga por añadidura como Dios quiera? Esto se puede aplicar a la vida de la cultura intelectual tranquilamente, ¿no? Y profundamente. De la tradición de la universidad cristiana ha surgido
admirables tesoros de saber, incluso de saber humano. Pero no existe para eso. Eso es por añadidura. Porque existe para el reino. Y si engendra algún tesoro de sabiduría para el reino, entonces cumple con su fin. Si no, por más que engendre saberes humanos, no cumple con su fin. Porque no existe para eso. Saber humano puede darse por añadiduras, digamos así, o como un instrumento, pero no es el fin. No es para eso que existe. No es para eso que existe. Y hago anotar otra cosa. Convertir las piedras en panes en ese contexto también implica usar ese poder que tiene para sí mismo, porque no hay nadie más ahí, ¿no? Ni es un signo para otros, ni es pan para otros, porque ahí está solo. La segunda tentación es de tentar a Dios. Pero todas estas tentaciones tienen un contexto veterotestamentario que las aclara, ¿no? Yo estoy haciendo un repasito breve de esto. Tentar a Dios como en las aguas de Meribá, como el día de Masá en el desierto, ¿sí? Los hombres nos cansamos del desierto. Está en el desierto, fíjense, ¿no? El pueblo de Israel se cansa en el desierto. Y entonces se cree que tiene derecho de poner a prueba a Dios, de tentar a Dios, de desafiar a Dios. Fíjense que a la primera tentación el Señor contesta con aquello de no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra salida de la boca de Dios, ¿no? El hombre no vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A la segunda tentación, ¿qué contesta el Señor? No tentarás al Señor tu Dios. La primera nos insta a mirar hacia el bien definitivo, hacia el bien último. Fíjese que es escatológico esto, ¿no? Y la segunda nos insta ¿a qué? A tener fe y esperanza firmes en el bien que viene de Dios y nunca desesperar. Por más que estemos caminando por el desierto, claro, sí. No tentarás al Señor tu Dios. Porque si tenemos fe y esperanza, no podemos poner a prueba a Dios. Nosotros reposamos en Él. No somos quienes le reclaman y quienes le piden, haz esto porque me has traído al desierto, ¿no? A veces nos olvidamos que estamos en el desierto. En el desierto de este mundo. Y la última tentación ya explicita todo, ¿no? Si te prosternas y me adoras, te doy mi principado, ¿no? El principado del maligno, que es el mundo. Es decir, la humanidad en cuanto está sujeta al maligno por el pecado. Un reino por otro reino, diríamos. ¿No? ¿Qué reino se busca con la universidad? El principado del maligno, o sea, el poder del mundo, o el reino de Dios y su justicia. Esto tiene que ver también con la proyección social de la universidad, con el sentido que tiene para la vida de la sociedad, con el sentido que tiene para cada persona, para cada familia. Y claro, lógico, con todo eso, ¿para qué va uno a la universidad? ¿Para qué es la universidad? La universidad coopera con el principado que puede ofrecer el maligno, que tiene su principado, ¿eh? ¿De qué estás hablando? Claro. El maligno. Recuerden que cada vez que rezamos el Padre Nuestro, en realidad aludimos a él, ¿no? La traducción castellana nos lo desdibuja, ¿no? Líbranos del mal, ¿no? Pero el apotuponerú del texto evangélico, todos los padres de la Iglesia
unánimemente lo entienden de líbranos del malo, ¿no? Del maligno. No del mal así en abstracto, ¿no? O del mal que a nosotros se nos ocurra pensar en la cabeza, el mal, de este mal, de este mal. No. Líbranos del maligno y no nos dejes caer en la tentación que viene de él, que es el adversario, el enemigo. La universidad he querido presentarla desde la primera clase como una continuidad de la escuela cristiana, la escuela, ¿sí? Darle su nombre auténtico y primitivo a mí me parece importantísimo, no solo porque hace alusión a la escolé, es decir, al ocio contemplativo del espíritu que se abre a la luz que viene de lo alto, a la luz de la verdad, sino porque escuela a nosotros nos suena como una cosa pobrecita, ¿no? A la escuela van los niños, a la universidad vamos los grandes, a la universidad... La escuela es para aprender a leer y escribir, la universidad nos da títulos prestigiosos, ¿no? Todo eso es vanidad mundana, diría yo. La universidad es una escuela o no es nada. Y sería mejor que volviese a llamarse escuela. En la escuela van los niños, y sí, pero el Señor también nos ha dicho que si no somos como niños, no podemos entrar en el reino, ¿no? Ahora niños en un sentido positivo. Si no tenemos la inocencia, la pureza y la confianza del niño en su padre, no podemos entrar en el reino del Padre. La escuela es lugar de contemplación, de teoría. La contemplación es lo que sustenta el claustro. Volvemos a la imagen del claustro. Discúlpenme. Yo quería volver hacia arriba y no me pasa para arriba. Ahí, bueno, ahí tenemos uno. El claustro. El claustro, dije, era el espacio más significativo de la universidad en su origen, ¿no? El claustro, yo aludía al claustro de este edificio que está allá abajo, ¿no? Es un claustro con reminiscencias de la caverna de Platón. Es un claustro para ascender, ¿no? Pero cuando uno asciende, termina en la capilla, que está en la cima, ¿verdad? Hacia ahí se asciende. El claustro, que el de abajo también tiene sus columnas, ¿eh? Son estas mismas que están acá. Son los pilares que sustentan toda la estructura. Columnas. Bien. ¿Qué sustenta la vida del claustro? La contemplación. Y lo que sustenta la contemplación es el ascetismo, puse allí. Es decir, la ascesis, la ejercitación en lo que debemos ejercitarnos para poder vivir cristianamente. Y el despojamiento que implica el ascetismo de todo aquello que nos impide ser de Cristo y por lo tanto de Dios. Y ese ascetismo lo sustenta el canto. Acá hay si ustedes quieren, ¿qué hay que hacer para que el espíritu de la universidad viva? Que siempre vive, por gracia de Dios, siempre, en algún lugar, aquí y allá, en este rinconcito, sí, siempre vive. Lo importante es hacerlo crecer, fructificar, pero claro, nosotros lo único que hacemos es poner lo poco que podemos hacer humanamente, y el que da el crecimiento, como dice Pablo en Corintios, es Dios, ¿no? Él siempre vive, pero el espíritu, ¿en qué se sustenta? ¿Qué hay que hacer con la universidad? Hay que hacer grandes leyes de reforma. Mire, yo no iría por ahí jamás, porque eso es pretender solucionar un problema con lo mismo que lo causa. Yo creo que en estas líneas que están aquí al final hay un programa de restauración del claustro, si ustedes quieren, ¿no? O como me decía Graciela el otro día, el revisionismo en el sentido de volver a lo que se ha perdido
o que se lo da se lo deja de lado por antiguo, ¿no? Por viejo, y sin embargo es una cosa auténticamente valiosa y mucho mejor de lo que se pone como novedoso. Pero, en ese sentido, la restauración del claustro pasa, insisto, por la contemplación que da vida al claustro, pero la contemplación supone el ascetismo, y el ascetismo cristiano auténtico presupone el canto de alabanza a Dios, que tiene su culminación en la liturgia, que es su fuente y su cumbre. O sea que la vida del claustro viene, como siempre en la tradición cristiana y en los orígenes de la universidad, de la oración. De la oración, que es el canto de la fe. No es solamente fe, es fe que se canta, es alabanza y es adoración del Dios uno y trino, por la gracia de Cristo. Y eso es lo que da vida al claustro. Eso da vida al claustro y da vida a la sociedad. Como decía, eso que yo mencioné de la clase del Padre Ruth hace un rato, es gracias a los monjes que nosotros vivimos. ¿Quién entiende eso? Hay que entender. Hay que empezar a entenderlo cada vez más. ¿Sí? Y voy a terminar con la lectura que es la del Salmo, como dije, y ya los dejo en paz. Es el Salmo 90 yo dije 94, es 93 de la Vulgata, es 94 del hebreo, yo dije al revés, creo. Dios de las venganzas, Señor Dios de las venganzas, muéstrate. Álzate, juez de la tierra, da a los soberbios su merecido. ¿Hasta cuándo los impíos, oh Señor, hasta cuándo los impíos triunfarán? Hablarán proterva y jactanciosamente y discursearán con arrogancia todos los obradores de iniquidad. Aplastan, Señor, a tu pueblo, oprimen a tu heredad. Asesinan a la viuda y al peregrino, y a los huérfanos dan muerte. Y se dicen, no ve el Señor, no entiende el Dios de Jacob. Entended, necios del pueblo, vosotros fatuos, ¿cuándo seréis cuerdos? El que hizo el oído no va a oír, y el que formó el ojo no va a ver. El que instruye a las gentes no va a reprender. El que enseña al hombre la sabiduría. Conoce el Señor los pensamientos de los hombres y sabe cuán vanos son. Esto es lo que cita Pablo en Corintios. Bienaventurado el hombre a quien tú educas, oh Señor, al que instruyes por tu ley, para que esté tranquilo en los días aciagos, en tanto que se cava para el impío la fosa. Pues no abandona el Señor a su pueblo, no desampara su heredad, sino que devolverá la justicia al juicio, y en pos de ella irán los rectos de corazón. ¿Quién se levantará por mí contra los malvados? ¿Quién estará conmigo contra los obradores de iniquidad? Si el Señor no me hubiera auxiliado, por poco habitaría ya mi alma en la morada del silencio. Apenas decía yo, vacilan mis pies, tu piedad, oh Señor, me sostenía, y en las muchas angustias de mi corazón alegraban mi alma tus consuelos. Fíjense ustedes que todas estas cosas que acabo de leer, esta plegaria del salmista, es perfectamente aplicable a nosotros hoy día, en cuanto vivimos en el tiempo de este mundo y en cuanto vivimos en los conflictos que atraviesan el tiempo, ¿no? Pero el conflicto decisivo es el mismo de siempre. Es el mismo de siempre, que es el conflicto del reino de Dios y su justicia, que es lo que hemos de buscar por encima de todo. Que la gracia de Dios nos lo permita. Muchas gracias por haber asistido a este curso.